y recibir la palabra de nuestro Señor. Por eso también tener los corazones abiertos para recibir esa palabra que nuestro Señor quiere darnos para nuestras vidas es muy necesario. Vamos a comenzar alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 409. Himno 409. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Sí, la palabra, ¿no?, también nos permite recibir esto que realmente llena nuestras vidas, como esta palabra decía, ¿no?, en esta alabanza, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Así también toda situación que estemos atravesando o que estemos pasando, solamente si lo llevamos a nuestro Señor, Él se encargará y Él avanzará diariamente. Nosotros podemos ser testigos de cuánto Dios ha trabajado, cuánto Dios hace en nuestras vidas y nos permite avanzar, solamente si confiamos en Él. Vamos a cantar otra alabanza, el himno 477. Himno 477, paz, paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de sal.
tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras miro los años pasar, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, do el autor de la paz he de ver, y en aquel himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sí, es realmente la paz de nuestro Señor la que inunda nuestro ser, porque realmente Él, por el sacrificio que hizo en la cruz, nos da esa paz y esa libertad de poder avanzar solamente creyendo en la palabra, de que Jesucristo murió por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Sí, hermanos, vamos a cantar un himno más. También así, ¿no? Saludamos a los hermanos que sintonizan en las redes sociales con la sigla Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y también a los hermanos que van sintonizando mediante Radio Jerusalén y escuchando la palabra de nuestro Señor. Vamos a cantar el himno número 110, himno 110, En la Cruz. Herido, triste, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz
mi buen Jesús, su sangre derramó. Por ese pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sí, hermanos, realmente nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz, dijo, ¿no? Consumado es, hecho está, y pagó por nosotros el pecado, y así lo llevó hasta la cruz. Por eso, por ese sacrificio que hizo nuestro Señor, tenemos la salvación en nuestro ser. Vamos a orar esta tarde, hermanos, antes de comenzar el culto. Señor, gracias, este tiempo usted nos permite recibir la palabra, Señor, así su palabra, que solamente en su sangre hemos sido lavados, limpios, somos justificados, somos santificados, somos perfeccionados por la sangre de su Hijo Jesucristo, Señor. Así también usted quiere trabajar con sus hijos, dando las buenas nuevas hacia todo lugar, llevando el Evangelio, su palabra tan preciosa, Señor. Gracias, Señor, porque en este tiempo usted nos permite poder estar en su iglesia, recibiendo de la guía, Señor. Así usted quita todo peso de nuestro ser para poder avanzar viendo solamente a usted. Gracias, Señor, por este tiempo que usted nos permite para también poder escuchar en esta tarde su palabra, Señor, mediante el siervo. Gracias también por cada hermano, por cada miembro. Usted así trabaja y también permite llevar la palabra y su evangelio, Señor. Señor, usted nos ha dado algo tan hermoso que es la salvación, y también permítanos tener un corazón agradecido, donde fluya su palabra, Señor, donde se pueda llevar
los ríos de agua viva, Señor, que solamente lo encontramos en su palabra. Gracias, Señor, en este tiempo se lo agradecemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, hermanas, Dios nos permite, ¿no?, también esta tarde para poder agradecer a nuestro Señor. Por eso también invitamos a los hermanos para, si alguno tiene testimonio, ¿no?, Dios cómo trabaja en este tiempo. ¿Algún hermano o hermana en esta tarde que quiera agradecer hacia nuestro Señor? Sí, el testimonio es muy importante, ¿no? También así como nuestro Señor trabaja diariamente en nuestras vidas y nos permite avanzar. Sí, por eso alguna hermana, hermano que pueda testificar esta tarde. También así, ¿no?, a mi persona igual me permite poder estar en alabanza y realmente es una gracia la cual Dios permite mediante los siervos. Muchas veces, ¿no?, mi corazón a veces se quiebra y no sé cómo avanzar, pero yo sé que Dios me da la sabiduría para seguir adelante. Dios me permite, ¿no?, su palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, ¿no?, en esa voluntad somos santificados, dice, ¿no?, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. Y realmente, ¿no?, la palabra que dice, ¿no?, de nuestro Señor, que nos ha santificado para siempre, con esa palabra recibí la salvación. Fueron tiempos muy difíciles tal vez en mi vida, pero cuando la palabra ingresó a mi vida, realmente cambió todo mi ser. Yo no sabía, ¿no?, a dónde iba a llegar con mis pensamientos, mi forma de actuar o mi forma de ser. Solamente iba a estar perdido en el mundo, pero solamente por la palabra logré encontrar la paz en mi corazón. Así también, venciendo toda enfermedad, Dios fue el que se llevó toda mi enfermedad, incluso de los familiares que están a mi alrededor. Y puedo creer, ¿no?, y cuánto Dios así trabaja, cuánto Dios hace, y realmente su gracia es incalculable. Pero también pido, ¿no?, que puedan orar también por mi vida, por mis familiares también, para poder seguir sirviendo a la iglesia, poder recibir la guía de los siervos también, así avanzar con un corazón alegre y firmes y avanzando hacia adelante por la gracia de nuestro Señor. Sí, hermanos, tal vez alguna hermana, hermano también que quiera testificar esta tarde. Libremente, sí, hermana. Sí, hermana Susi, puede pasar. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes, hermanos. Doy gracias a Dios porque Dios me ha permitido llegar aquí a la misión Buenas Nuevas. Realmente, hoy en la tarde yo tenía un almuerzo de familia, pero yo quería escuchar también las recomendaciones del pastor, ¿no? Ya no fui, me quedé acá. Y yo podía agradecer tanto, ¿no?, porque Dios está trabajando también en mí. Doy gracias a Dios porque me daba el temblor, aunque para muchos, ¿no?, es como una burla cuando vemos a una persona temblando, ¿no? Y yo podía agradecer a Dios porque ahora, el día jueves, fui a lo del médico y lo primero, ¿no?, le dije, doctor, en su consultorio, no en la caja, es un consultorio particular en la zona sur, en Calacoto, y él me dijo, o sea, yo lo primero, ¿no?, antes de
ni de saludarlo. Le dije, yo creo a la palabra de Dios, yo soy creyente de la palabra de Dios, y en la palabra de Dios está escrito que por sus llagas somos sanos de toda enfermedad, de toda dolencia, así. Y entonces el doctor me dijo, qué bueno, muy bien, señora Susana, ya. Y asisto a la misión Buenas Nuevas, está en la avenida Chacaltaya, en el Alto. Me preguntó, no, es en la zona norte de la avenida Perú, una cuadra arriba. Ya. ¿Y nos pueden permitir visitarles? Sí, así. Entonces yo podía agradecer a Dios, ¿no? Porque Dios está trabajando en mí, porque lo que yo veía difícil, decía, ya estaba resignada. Si es Parkinson, el Parkinson es deteriorable, ¿no? Entonces yo decía, si es Parkinson, ya Padre, ¿qué voy a hacer? Gracias, así. Esta es tu voluntad. Tú conoces mi corazón y tú sabes cuán altiva, altanero, orgulloso es. Tú lo vas a bajar así. Cuando el día jueves me confirma y me dice, no es Parkinson, es una contracción nerviosa. Gracias a Dios, Dios ha sido el que me ha sanado y Dios también me está declarando que no es Parkinson. Así le decía. Y después, dentro de mi corazón decía, doy gracias a Dios porque soy hija pródiga, decía, y también soy la perilla porque esa mujer de Sirofenicia, ¿no? Entonces soy esa mujer también, Señor, es la ciega Bartimea también, que tú me has dado la vista, así, y me ha dado la vista del alma, me ha dado la vista del cuerpo. Yo podía agradecer a Dios. Y también decía, soy justificada, santificada gratuitamente por la sangre del Señor Jesucristo, en su gracia de Dios, en la redención del Señor Jesucristo, así. Yo podía agradecer tanto a Dios que también mi hija estaba delicada de salud y por la gracia de Dios ya está sana. Yo podía agradecer a Dios por todo lo que Dios está haciendo en mí. Y también había momentos de que ya no quería venir a la iglesia. Decía, no, ¿para qué voy a ir? No, en nada, ¿no? Decía, en nada. Decía, voy a apoyar en la construcción de la iglesia, así. Pero de pronto todo también en mí se desbarató. ¿Cuál? No quería ni diezmar, bien malagradecida, ¿no? Pero solo Dios me da su gracia para poder llegar aquí y también para diezmar, porque y también, ¿no? Que me haga entender de que yo no doy de mi esfuerzo ni nada, sino doy de lo que Dios me da a mí, ¿no? Y entonces yo puedo agradecer a Dios. Me ha hecho estudiar, me ha dado una profesión, me ha dado trabajo. He trabajado 30 años en una institución, en el gobierno municipal de La Paz, así, y ahora eso también le agradezco a Dios. Y es tanto, ¿no?, mi testimonio, pero eso es lo que quiero agradecer a Dios. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, hermana Susana. Realmente es la obra de nuestro Señor la que nos permite avanzar. Vamos a ver a continuación un video de la construcción y también el video de los planos en 3D de la construcción. Adelante, por favor, con el video.
Sí, realmente este tiempo Dios está trabajando grandemente, ¿no? Y nos muestra cómo también realmente van a estar los hermanos en su iglesia. Vamos a dar esta tarde paso hacia la palabra. Pastor Andrés Lim nos va a dirigir y podamos también escuchar, ¿no? Sí, buenas tardes, hermanos. Hermanos, ¿ya almorzaron bien? Muy rico. Sí, muy rico. Quería comer más, pero por culto de la tarde. Muy rico, sí, comida, sí. Esta tarde vamos a continuar, ¿no? Esta mañana compartimos, ¿no? De segundo de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 7. Desde el versículo 1 voy a leer. Sí, segunda de Reyes, capítulo 7, 1. Ya, todos se encontraron, hermanos. Sí, segunda de Reyes 7, 1. Ya, dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese truendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en la tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo
a sus siervos: yo os declaré lo que nos han dicho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, 2 seah de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Cuando el rey descendió a él, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seah de cebada por 1 siclo, y el seah de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová hiciere ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Hasta el versículo 20. Capítulo completo, ¿no? Nosotros hemos leído. ¿Se entiende todo, hermanos, eso? ¿Se entendieron bien? ¿Sí? Pues siguieron bien, ¿no? Cada versículo, como en la mañana nosotros poco compartimos. En Samaria había una situación. Entonces, el rey Ben-Hadad, el rey de Sirio, ellos llegaron a Israel, Samaria, y luego sitiaron, rodearon. Entonces, los que viven dentro de Samaria, mirando ese enemigo con numerosas cantidades, y entonces cerraron la puerta. Entonces, pasando mucho tiempo, se acabó dentro de la ciudad, y comidas, tenía hambre. Por eso estaba negociando una cabeza de asno, 80 ciclos de plata, hasta, ¿cómo se llama eso? De excremento de aves, palomas, eso está vendiendo. 5 ciclos de plata, ¿no? 5. Entonces, hasta esto tampoco ya hay. Pues entre mujeres, ¿no? Peleaban ante el rey y trajo esa situación. Entonces, el rey, escuchando 2 mujeres, ¿por qué pelean? Yo pensé que ¿por qué pelea? Pero dice que comieron, entre 2 mujeres hablaron que por el hambre todo va a morir. Por eso nosotros comamos nuestros hijos. Pues hoy día mi hijo comemos. Por eso hoy día matando a su hijo comieron, dice. Eso también qué asco, ¿verdad? ¿No? Pero mañana, siguiente día, si hablamos, ¿no? Y
Ya, hoy día tu hijo comemos, pero esa señora, si no mató su hijo, ¿no? Sí, entonces ahí está eso clamando ante el rey. Rey, escuchando esto, ¿cómo puede suceder en mi reino, en mi país? Entonces ahí escuchando ese rey, y en esa situación debería humillar, ¿verdad? Volviendo a Jehová, Jehová Dios, varón de Dios, él dice, ya no puedo dirigir mi reino, mi ciudad, pero Dios puede hacer, ayúdeme. Entonces Dios haría, ¿cierto? Pero ese rey, ¿qué dice? Se enojó. Luego, ese Eliseo, culpa de Eliseo. Ese Eliseo, ¿sí? Cortando su cabeza. Voy a matar, dice. ¿Aún Eliseo matando soluciona? Y tampoco, ¿no? Pero ese rey tenía ese corazón. Pero el capítulo 7, entrando esta mañana, ¿no? Hemos leído capítulo 7, el versículo 1. ¿Sí? ¿Podemos leer juntos, hermanos? Ya, ¿usted tiene? Ya fuerte puede leer. Ya, ya 1, 2 y 3. Sí, ahí en esa situación, escuchando la palabra de Dios, da mucha esperanza. Porque aún así comiendo propios hijos, aún sufre, muere por el hambre, aún pelea entre personas por comida, pero mañana a estas horas va a comer abundantemente. Eso es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que vive en la ciudad, en Samaria, ¿sí? Todos, ¿verdad? ¿No? Sí, humillando su corazón. Yo no puedo hacer más, hasta aquí. Pero Dios puede hacer. Recibiré, escucharé. Si acepta la palabra de Dios, verán la obra de Dios, esperanza. Y versículo 1 también, la palabra da esperanza, ¿cierto? Eso, todo lo que vive dentro de Ciudad Samaria, creyendo, aceptando la palabra de Dios, estará muy feliz, contento, tendrá mucha esperanza. Claro, aún hasta ahora, hasta hoy día, tiene hambre. Pero desde mañana, esta hora, comerán, eso pensando. Entonces ellos estarán muy feliz, contento, para esperar, con mucha esperanza. Pero esta palabra de Dios escucharon, pero un Señor, ¿qué dice? Aquí versículo 2, ya versículo 2 también, ustedes pueden leer, hermanos, ya siempre en esa hora viene sueño, ¿sí o no? Hasta a mí viene, ¿sí? Comiendo bastante, cuando tiene sueño, levantándose, levantándose, ahí parado puede escuchar, ¿está bien? Ya versículo 2 puede leer, ya 1, 2 y 3. Un príncipe, apoyaba al rey. Él también escuchó o no escuchó la palabra. Escuchó, ¿verdad? ¿No? Él también, ¿dónde está ahora? En Samaria. Él tiene hambre. Él también tiene esa dificultad, aflicciones. Él también, teniendo su corazón, se humilla o sigue, ¿sí? Un corazón alto. Sigue alto. Él tampoco puede solucionar, ¿verdad? ¿No? Pero escuchando la palabra de Dios, trae mucha esperanza, trae, ¿verdad? ¿No? Abundantemente podrá comer. Pero en esa palabra, ese príncipe que dice, si hiciese ahora,
ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Tal vez nosotros también, aún difícil nuestras situaciones, ¿verdad, no? Pero iglesia, ¿qué dice? Hermano, no se preocupa, Dios entregue la mano de Dios. Dios va a entregar, Dios va a recuperar, Dios va a hacer. Ese hermano tampoco puede hacer nada, ¿cierto? Hermano, cree en Dios, entrega en la mano de Dios. Dios haga. Dios hace, va a recuperar, no va a recuperar. Todo va a recuperar. ¿Sí? Entonces, escuchando esa palabra, ya, no puedo hacer, pero Dios hará. Dios recuperará, dice, ay, gracias a Dios, descansaré, yo veré la obra de Dios. Genial, genial. Ese corazón, ¿verdad, no? Pero no todo tiene ese corazón. Aquí versículo 2, ese un príncipe es. Un príncipe tiene esa situación. En Samaria, ¿sí? Ve, no hay comida, muere, pelea, muchas aflicciones. Sí, entonces ahí Dios dando la palabra. Ya un príncipe no se preocupa. Mañana a estas horas comerán abundantemente. Haz verdad. Yo hasta ahora soy príncipe, apoya al rey, pero no puedo hacer nada. En mi ciudad solo, hasta sus hijos mata, come. ¿Qué puedo hacer? Escucharé. Dios todo puede hacer. Tú eres el dueño, ¿no?, de nosotros. Así sería bien. ¿Qué le parece? Ese príncipe así se humilló su corazón. Vamos a escuchar. ¿Qué dice? 자, y dijo, ¿qué dijo? Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Sigue. Ese príncipe muy cerrado su corazón, muy alto, ¿verdad, no? Rechaza. ¿Qué está hablando ese príncipe? Sigue habla, ¿qué habla? Su pensamiento. Si Jehová hiciese ventana en el cielo, ¿sería esto así? ¿Puede suceder o no va a suceder? No va a suceder, dice eso. ¿Cómo mañana a estas horas puede comer abundantemente? Igual, hermanos, sí, igual. Esa mañana escuchamos bien, ¿no? Dios guía a nosotros. ¿Por qué humilla a Dios? Por diferentes situaciones, o algunas enfermedades, o algunos enemigos, o algunos también problemas, situaciones. Cada uno guía. Dios está trabajando bien en nuestra vida. Dios trabaja o no trabaja, hermanos. Trabaja. Que humilla, ¿cierto? Porque en ese corazón humilde llega la bendición de Dios. Dios sabiendo esto, guiando. Tal vez no funciona. ¿Por qué eso no funciona? Eso intenta, tampoco funciona. Eso, nada funciona, ¿verdad, no? Ya, Dios está trabajando esta persona. Ya, entonces humillando, escucharé. Recibiré la guía de Dios, la palabra. Entonces Dios va a recuperar, Dios va a solucionar. Eso va a ver. Amén, hermanos. Pero rara vez, igual que versículo 2, un príncipe ese corazón tiene. Algunos rara vez. Aún él tampoco ya puede solucionar, pero no acepta la palabra. Luego, ¿qué habla? Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Qué habla? Su pensamiento habla. No puede, sigue sus pensamientos. Entonces Dios decidió, príncipe, tú hablaste de esa manera. Tú sigue, corazón muy alto. Luego, tú sigue, habla tu pensamiento. No acepta la palabra de Dios. Ya va a ver, luego, 4 leprosos salen. 4 leprosos, ellos que dicen, nosotros entrando adentro de Samaria, también va a morir, porque adentro hay comida, no hay comida.
no hay comida. Nosotros iremos al campamento de Sirio también, va a morir. ¿Qué diferencia? Aquí esperando también, va a morir. Mejor nosotros iremos. ¿Sí? Si Dios mata, moriremos. Si Dios salva, viviremos. Con ese corazón confiando en Dios, dejando en la mano de Dios, ¿verdad? ¿No? Se fueron campamento de sirios. ¿Qué sucedieron ellos? 4 leprosos llegando. ¿Qué sucedió? Vamos a ver qué sucedió. Ya vamos a ver. ¿Sí? Ya, aquí está. 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. ¿Ya llegaron o no llegaron? 4 leprosos. Llegaron. ¿Sí? Llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Que no había nadie. Que no más hay. Ya vamos a ver versículo 8. Ya 8 ustedes pueden leer. Ya. Llegando 4 leprosos, no había nadie. ¿Qué hicieron? Ya 8 ustedes pueden leer. 1, 2 y 3. Ya, 4 leprosos, ¿qué hicieron? Comieron, bebieron. Luego escondieron, ¿no? Oro y plata, comidas. Después, otra vez entraron a otra tienda. Igual, comieron. ¿Cómo comieron? Abundantemente. Sobraron. Ya, la palabra de Dios, ¿cumplió o no cumplió? ¿En quién cumple la palabra? ¿En quién? Tiene que ser leproso entonces, hermano. No. El leproso no más cumple eso, está hablando. ¿En quién cumple la palabra de Dios? Los que recibe a Jehová. Jehová va a dar. Jehová me mata, moriré. Jehová me salva, viviré. Dejando en la mano de Dios. Pero Dios mata o salva. Salva siempre. En ellos abundantemente. 4 leprosos mirando, ¿no? Imaginándonos, ya estará muy feliz, contento, ¿verdad? ¿No? 2 manos tiene 2 pollos. En su boca tiene churrasco. Sí, una bolsa derecha tiene oro. Una bolsa izquierda tiene plata. Si una bolsa derecha su nalga es diamante, todo metió, todo bolsito metió. No hay más espacio, ¿qué hace? Ahí iré. Luego ya acabando tierra, ahí todo esconde. Pollo esconde, churrasco, diamante, todo. Se va otra vez, otra tienda, luego otra vez todo mete. En su mano, en su boca, todo bolsillos abundantes. Dios dio la sensibilidad. Nosotros así solo comemos, va a caer la maldición. Nosotros avisaremos, ¿no? Al palacio del rey, que todos los que viven en Samaria también puedan comer, sí, recibir la bendición de Dios. Se fueron, dice ellos. Luego ante puerta de Samaria gritaron. ¿Qué gritaron? Rey de Samaria, escucha la palabra. En el campamento de sirios hay abundantes. Abre usted sus oídos, escucha la palabra. Va a ver la bendición de Dios. Abundantemente comerá. Ya gritaron. Ellos, los que viven en Samaria, es verdad. Ya abrieron la puerta, ya salieron. Ellos, ya vamos a ver. Ya 11. Los porteros gritaron
y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Gritaron, ¿qué gritaron? Rey de Samaria. En el campamento de sirios, ¿qué hay? Comida abundante. Sí. Rey, abriendo la puerta, iremos a comer, ¿verdad? ¿No? Hablaron. Pero ya ellos, ¿qué dicen? Los que están dentro de Samaria, ¿qué dicen? Ya, el versículo 12. Ya. 12 ustedes pueden leer. ¿Sí? Ya fuerte. Fuerte, hermano. ¿Sí? Esa hora muy difícil. Después de comer mucho, viene sueños siempre. Es verdad, ¿no? Por eso tiene que responder. Sí, amén, moviendo, ¿no? Entonces ahí puede pensar. Ya, el versículo 12, ¿encontraron? Ya, ¿qué dicen los que viven dentro de Samaria? Aún escuchando esta esperanza. La palabra de Dios, ¿qué dicen? Ya, 12, 1, 2, 3. Ese rey, ¿qué está hablando, hermanos? Salimos, campamento, comeremos. Ya estamos vivos todos nosotros. Pero ese rey, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Han leído? ¿Qué dice, hermanos? Hermana Carmen, ¿qué dice ese rey? No lee, ¿sí? ¿Qué dice? Está leyendo. Ya, ¿qué dice ese rey? Resumen. Ese trampa, cuando sale, él lo va a matar a nosotros. Luego va a entrar dentro de ciudad Samaria. Todo va a morir. ¿Qué está hablando? Ese rey, ¿qué está hablando? ¿Hasta cuándo va a hablar su pensamiento? Eso es trampa. Dios va a esperar afuera. Cuando salga, mata a nosotros. Entrar adentro, todo va a morir. Dice. Hermano, ¿hasta cuándo va a hablar nuestro pensamiento, hermanos? ¿Hasta cuándo va a hablar? Así es. ¿Hasta cuándo? Igual que ese rey. Ese rey, ¿qué situación tiene? Está muriendo, está matando, sufriendo. No entiendo. ¿Hasta cuándo va a hablar su pensamiento? Escucha bien, declararé. Esa es trampa. Habla su pensamiento. Qué pena, ¿cierto, hermano? ¿Cierto? En esa situación, rey no puede reinar bien. Siendo rey, sus pueblos, ciudadanos, muere, mata hasta sus propios hijos, sufre. Tiene que humillar. Pero ¿qué dice? Yo declararé. Esa es trampa, no sale. No salga adentro. Más cierra bien. ¿Hasta cuándo sus pensamientos hablando? No se da cuenta que él está destruyendo todo ahora. Cierto, hermanos. Pero dentro había siervos, esclavos. Siervo del rey hablaba. Rey, todo está muerto nosotros. Todos estamos muertos. ¿Hasta cuándo va a hablar? ¿Hasta cuándo? Dice que hay comida. Enviando, espiamos. ¿Es verdad o no? Confirmamos. Si hay comida, aleluya, amén. ¿Sí o no, rey? El rey escuchando. Tiene razón. Tiene razón. Enviaron espías. Enviando espías, no regresa. ¿Por qué no regresa? Está comiendo. No regresa. Ellos también, un mano, un pollo, otro mano, otro pollo. En su bolsillo, también oro, plata. Ellos abundantes. Es verdad. Que Jehová dijo es verdad. Confirmando, regresaron. Rey, es verdad.
Cumplió. Abundante. ¿Quiere confirmar? Mire mi diente y carne. Carne. Huele carne. Es verdad. Sí, entonces hablaron, ¿verdad? ¿No? Ya, iremos. ¿A dónde iremos? Al campamento de sirios. Pero no todos. Aún así. Sí, saliendo, yendo al campamento para comer, pero no todos. No todos también. Vamos a ver. 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seah de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová. ¿Cumplió o no cumplió? Cumplió. Todos salieron, pero no todo. Aún en esa situación tan difícil, sufre, angustia, aflicciones, no ve, no funciona. Debería salir a comer, ¿verdad? ¿No? Pero no sale todo. El versículo 17, usted puede leer, 17. Ya, 1, 2 y 3. Qué triste, hermano, qué triste. ¿Qué es? Rey, habló ese un príncipe que apoya al rey. Tú cuida. Luego, ¿en dónde ha puesto ese un príncipe? En la puerta, no en la puerta. Más cerca. ¿Más cerca de qué? Comida. Más cerca de comida. Entrada. Al escuchar, el rápido corre, primero puede comer, ¿verdad? ¿No? Pero ¿qué hace? No escucha. No escucha siervo de Dios, Eliseo. No escucha 4 leprosos. No escucha ciudadano. Ni uno escucha, solo su voz. Aquí cuidaré, aquí. Entrada. La gente. ¡Hay comida! Todos salieron. Ese príncipe, él primero puede comer, ¿verdad, hermanos? Más rápido. Pero mucha tristeza. Más cerca. ¿De dónde? De comida. Pero ahí murió. Sin comer murió. Sin comer, Dios mío. Sin comer todo ya perdió, murió. Qué triste, hermanos. Ese príncipe. Más cerca. Aquí yo digo, los hermanos vienen a la iglesia. Tal vez usted es cerca, aquí de la iglesia. Más cerca de Dios, más cerca de la palabra de Dios. Escucha a través de culto, a través de la Biblia, a través de siervo. Escuchando, ¿qué hace? Escuchar, ir. La palabra cumplirá. Jehová ayudará. Ir. Pero ese príncipe escuchando, de Eliseo escucha, de 4 leprosos escucha, de ciudadano escucha. Pero ¿qué hace? Igualito se queda. Igualito, entrada se queda. Luego murió. ¿Cómo murió? La gente, todo pisotearon. Se quebra, cerebro, su brazo tuerce, luego sangrando y muere, así murió. Atropelló. Miseria, eso. Dentro de la iglesia, hermano, también igual. Tal vez nosotros estamos muy cerca.
igual que es un príncipe. Estamos más cerca que otra persona, hermanos. ¿Cierto eso? Escuchamos la voz de Dios. La voz de Dios trae esperanza. Va a haber la bendición de riqueza abundantemente. Pero mucha tristeza, cerca, pero muere. Hambre, sin comer nada, sin ver nada. Estas cosas. Muriéndose ese príncipe, ¿cómo muere? Tengo hambre, así va a morir. ¿Cómo va a morir? Tengo hambre. En la iglesia también igual. Qué triste, Dios no trabaja. Qué triste, ¿qué me ha dado Dios? Luego muere. Y muchos. Ese príncipe tal vez no muestra un espejo de nosotros, hermanos. Vamos a buscar, usted tiene la Biblia, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. El versículo 38. Ya todos se encuentran, hermanos. Ya, Hebreos capítulo 10, el versículo 38. Voy a leer 38, o juntos podemos leer, hermanos. Ya 1, 2 y 3. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Que ese libro Hebreos ha escrito para los cristianos salvos. Escuchando su tiempo, ¿no? Había muchas persecuciones. Esas persecuciones que diferente que ahora. En aquel tiempo que mataba, ¿cierto? Cuando habla Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. Él murió por nuestro pecado. Él resucitó. Aunque nosotros ese tiempo libremente podemos predicar, pero en aquel tiempo puede predicar o no puede predicar. Puede, pero tiene que dar su vida. Cuando predica se entera, mataba. Metía, ¿no? A la cárcel. Quitaba sus bienes. Por eso muchos vivían debajo de la tierra. Debajo de tierra. Uno de ellos, sus pieles, porque no ve el sol. Por eso amarillo es. Mueren también por esa enfermedad, porque debajo de tierra entraron. Sus hijos no ven el sol. Pero en aquel tiempo, aún así, persecuciones, predicaba el Evangelio. El Señor nos salvó. Nosotros también queremos servir. El Señor también recibió ese castigo por nosotros. ¿Por qué no podemos? Confiando, apoyando en el Señor, ellos superaron ese miedo. Quiere matar y mátalo. Pero nosotros serviremos el Evangelio. El Señor dio fuerza, valentía, ¿verdad? ¿No? Usted vio de Catacumba, mártir de Catacumba, ¿no? Catacumba, ¿no? Sí. Y solo yo leí un libro, ¿sí? de ¿cómo se llama? Huella de sangre, ¿no? Rastro de la sangre, ese libro. Entonces ese libro explica anterior nuestros cristianos salvos cómo predicó ese evangelio. Ese evangelio podía continuar por la sangre anterior cristianos. Ellos seguían predicar ese evangelio, así llegó hasta ahora, dice ese libro. Entonces leyendo, así como Roma, ¿cierto? En estadio, los animales hambrientos, ahí mete los hombres, ¿cierto? Pero ¿quién mete? El cristiano mete. La gente ve, luego ellos satisfacen. Los cristianos usaban. Tal vez Roma conquistó todo el mundo, ¿no?
Roma ellos conquistando, triunfando, retorna a su reino. En el día no hay problema, pero cuando en la noche entra, ingresa, triunfando la guerra, en la calle alumbra. ¿En qué manera alumbra? Levanta muros, palos, levantando en ese palo amar a cristianos. Luego en la noche enciende, así alumbra camino de los soldados de Roma. Utilizaron los cristianos. Entonces en ese tiempo, mirando estas situaciones, tenía miedo. Por eso, ¿qué hace? Muchos también abandonan. Sirviendo el Evangelio. A Jesucristo va a morir, va a fracasar. Muchos tenían miedo, abandonaron. Nació por eso ese libro, Hebreos, para ese tipo de cristianos, para cristianos en aquel tiempo, que tenga fuerza, fortaleza. Si eso no es todo, que usted mantiene, come, vive, duerme, eso no es todo. Va a esperar. Sí, nuestro Padre es verdadero, ¿no? Él es el reino de los cielos. A través del libro de Hebreos daba fuerza, ¿sí? Luego leyendo, muchos cristianos podían fortalecer. Vencía ese miedo. Pero ese tiempo hay persecución, hermanos. Hay, hermanos, ¿sí o no? ¿Qué persecución tiene? Yo debo banco, mi deuda en el banco. Aquí paro hay. Aquí subió por lo doble precio, sí, aquí todo material subió. ¿Qué persecución tiene, hermanos, ese tiempo? Eso impide predicar el Evangelio. Eso impide abrir la Biblia. Nada. Pero ¿quién predica el Evangelio? ¿Quién? ¿Quién evangeliza, hermano? Libre, muy libre. Usted quiere hablar, hablar. Es Cristo quien puede hablar. Jesús estando en el cielo, Dios va a golpear. Libre, muy libre. Usted entendió la salvación. No tiene pecado. Hoy libre. Si usted predica el Evangelio, la gente escucha, va a recibir la salvación. Pero ¿quién predica? Mi deuda, mi vida, mi familia, mis cosas, mi futuro, ¿cómo será? Hoy día solo 3 platos no me ha comido, tengo que comer más, tengo que ganar más, necesita más casa, lujos, necesita eso más. Mucha tristeza, hermano. No predica ese tiempo. Ese libro leyendo, ¿verdad? No, en aquel tiempo, hermanos. Ahí escribió el autor. 38 hemos leído, ¿cierto? Leyendo, dice aquí, mas el justo vivirá por fe. Ya, ahora puede entender por qué así está hablando. Porque en aquel tiempo los cristianos vio muchas situaciones. Murieron, entraron a la cárcel y perdieron sus bienes. Un día, una noche, una mañana, si tú eres cristiano, tú predicas el Evangelio, tú hablas de Jesús y quita todo. Entonces aquí leyendo, más el justo vivirá por fe. ¿Ya puede entender, hermanos? Aún así, siendo justo, salvo, vivirá por fe. Difícil eso. Pero el Señor también recibió en la cruz por mí. Ya luego también Jesucristo limpió. Jesucristo no solamente limpió nuestros pecados, ese enemigo, esa situación también Jesucristo va a ayudar, va a vencer. Recibió esa fe, esa fuerza del Señor. Por eso muchos cristianos superaban, anunciaban, predicaban. Ve también la obra de Dios. Mas el justo vivirá por fe.
y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero aún así, pero alguien retrocede, dice, retrocede. Cuando retrocede, Dios, ¿sí? Dios va a alegrar o no va a alegrar. No va a alegrar. Dios triste es. Usted es salvo. Yo salvé también. Yo ayudando. ¿Por qué ustedes retroceden? Porque no confía en mí. Sí, limpiando sus pecados también, sus vidas también, Dios puede dirigir. Dios puede dar todo, ¿cierto, hermanos? Pero mirando situaciones, ¿qué hace? Retrocede. ¿Por qué retrocede? ¿Por qué retrocede, hermano? ¿Cuándo retrocede usted? Cuando yo enfrento va a fracasar. Cuando enfrento va a morir. Cuando yo enfrento va a perder. Por eso retrocede. Porque eso es mejor manera. ¿Sí? Pero aquí, si retrocediere, Dios es tan feliz. No agrada. No agrada, hermanos. Mas el justo vivirá por fe. Amén, hermanos. Sí, vivirá por fe. Dios, Jesús va a ayudar. Jesús mora en mí, ¿verdad? ¿No? Esta mañana escuchamos, ¿cierto? Soy frágil, soy débil, soy nada. Por eso yo necesito Jesús el fuerte. Jesús puede hacer. Jesús, ayúdeme. Confiando en Jesús, yo adelantaré. Confiando en usted, yo enfrentaré. Confiando en Jesús, yo predicaré. Confiando, así adelanta. Pero algunos mirando la situación, ¿qué hace? Difícil, va a fracasar, va a morir. Jesús tampoco va a solucionar. Luego retrocede. ¿Cómo retrocede? Así al lado retrocede. ¿Cómo retrocede? Así retrocede. Atrás. Dando espalda. ¿Sí? Espalda. Ya 39 podemos leer, hermanos. 39. Ya juntos vamos a leer. 1, 2, 3. Ya Dios está hablando. Si ustedes recibieron la salvación, hermanos. ¿Ustedes recibieron la salvación? ¿Ya no tiene pecado más en su corazón? Entonces, salvo es pecadores. Salvo, aquí hablando, nosotros, salvo está hablando. Igual que ustedes, aquí nosotros. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros, si recibimos la salvación, no retrocede. Si retrocede, va a perder. Sí, aquí perdición sale, ¿no? Perdición, perder. ¿Cómo perder? Si un cristiano, un salvo, hermanos, retrocede, no confía en Dios, se corrompe ese cristiano, corrompe, comete pecado de nuevo, vive ahí dentro del pecado de nuevo. No estoy hablando que no es salvo, siendo salvo se corrompe, luego vive en el pecado, pierde todo. Pero así es, dice, ¿salvo? No, dice no. No, nosotros no. Si salvo, nosotros no vivimos así. ¿Cómo vivimos? Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros tenemos fe, esa fe de Señor. Amén. Señor puede hacer. Señor puede recuperar, ayudar. Luego ganamos, triunfamos. Amén, hermanos.
Ya todos los hermanos que recibieron la salvación, retrocediendo, perdiendo. No, no. ¿Sí? Si no, nosotros, todos hermanos salvos, tienen la fe. Luego gana, triunfa. Ese hermano verdadero. Amén, hermanos. Desde ahora, ¿sí? Por esa fe, viviendo por fe, ganamos. Predicando, ganamos almas. También mi hogar ganamos. Negocio, salud, toda parte ganamos, hermanos. Ya. Proverbios capítulo 21. Usted tiene el libro Proverbios capítulo 21. El versículo 31. Ya. ¿Encontraron, hermanos? Ya. Juntos vamos a leer. Ya. Proverbios 21, 31. 1, 2 y 3. El caballo se alista para el día de batalla. Caballo ya está listo, todo, para hacer guerra. Aunque está listo todo, gana. Y dice Jehová, no. Aunque para ganar mucha plata, negocio, idea, capitales, todo. Pero ¿quién da victoria, hermano? No da dinero. Dinero da victoria, capital me da. O la gente que ayuda bien me da victoria. Dios dice, victoria no. Aún está listo todo. Pero victoria, Jehová da, hermanos. Aún ustedes quieren preparar todas las cosas para ustedes. Todo prepara. Pero Dios no da victoria. No puede lograr, dice hermano. Jehová da victoria. Amén, hermanos. Ya, para terminar, es verdad, ¿no? Para terminar. Salmos. Salmos 127. ¿Encontraron, hermanos? Ya, Salmos capítulo 127, versículo 1. Ya, ustedes pueden leer. Ya, 1, 2 y 3. Jehová no edifica la casa en vano. Aún nosotros edifica bien en vano. Claro, encima de nosotros echando Jehová. Jehová debe edificar. Aún nosotros pelando, protegiendo bien mi hogar, mi familia o mi salud sea. Jehová debe proteger, guardar. ¿Sí? Amén, hermanos. Ya, versículo 2 también. Juntos vamos al 1, 2, 3. Por demás es que os levantéis la madrugada y vayáis tarde. Sí. Ya que dice, aún levanta madrugada, luego hasta noche trabaja. Pero comerán pan de dolores. Debería comer pan de dulce, creo. Hoy trabajé bastante. Hoy gané bastante. Hoy avancé bastante. Ya, mi futuro será feliz. Debe comer pan de dulces, pero aquí pan de dolores va a comer, dolores.
Entonces desde ahora yo voy a dormir tarde, iré al trabajo. En el trabajo tampoco voy a trabajar en vano. ¿Eso está hablando, hermano? Sí, no es tampoco eso, ¿no? Sí, madrugada trabajar, hasta noche. Pero encima de esto, ¿quién? Jehová, Jehová, Jehová. Mi esfuerzo para que sea vale. Jehová, Jehová. Primero Jehová. Dentro de Samaria, hermanos, ellos ¿sí? Pensaba, cerramos, porque enemigo va a entrar, ¿verdad? ¿No? Mientras ellos, sus pensamientos creen, ellos mata a sus hijos, come. Luego entre ellos mata. Luego aflicciones, dolores, ¿verdad? ¿No? Abrir. Luego, Jehová dice, Jehová, su palabra es la vida. A su guía me salva. Luego recibiendo la guía de Dios. La palabra abre, luego ir, hace correr. Comer, comer. ¿Cómo come, hermanos? Abundantemente. Como 4 leprosos hemos visto, ¿cierto? ¿Cómo come? Comer, otra vez, otra vez, otra vez. Pero aún ese príncipe, aunque un príncipe apoya a la rey, luego está más cerca de comida. Pero él sigue su pensamiento. No escucharé la guía. Mejor, eso más seguro. Sigue su pensamiento. Luego ahí murió. ¿Cómo murió? En la entrada de Samaria. ¿Cómo murió? Pero más duele. ¿Qué más duele? Tengo hambre. Hambre. Además atropelló. Todos los hermanos ustedes tienen la fe, nosotros. Sí, luego no retrocede. Nosotros avanzando por la fe, confiando, va a ganar, va a triunfar en todas las cosas. Orando terminamos. Dios Padre, esta tarde también escuchamos. Dentro de la Samaria, todos confiando sus pensamientos. La puerta de Samaria más cerrando, más fuerte. Luego ellos solo escuchando sus pensamientos, su propia voz. Mientras viviendo así, más triste, más fracaso. Luego destruye a su vida, su hogar. Finalmente ellos mismos todos van a morir. Pero gracias a Dios, 4 leprosos, ellos dejando en la mano de Dios. Ellos yendo al campamento de sirios, vio abundantemente, comió abundantemente. Eso avisó al palacio del rey. Ahí finalmente ellos, despojando su pensamiento, me equivoqué. Mientras confío en mí, mi pensamiento, solo va a morir, solo va a destruir mi familia, todos. Abriremos, escucharemos la palabra de Dios, la guía de Dios. Ellos se fueron y comieron abundantemente. Podían ver la palabra de Dios cumplió. Pero una persona, un príncipe que apoyaba a la rey, él más cerca estaba, más cerca de la bendición de Dios, más cerca de la obra de Dios. Pero él sigue confiando en él, sus pensamientos. Ahí no vio nada de bendición de Dios, no vio nada obra de Dios, tampoco vio la comida. Ahí murió Dios Padre. Todos los hermanos de Bolivia, todos los hermanos cristianos salvos aquí en Bolivia, tenemos la fe, no retroceder, confiando en el Señor. El Señor está con nosotros. Él va a solucionar, sí o sí va a ayudar, sí o sí nos va a dar buenas cosas. Confiando, avanzaré, avanzando. Dios acompaña a todos los hermanos y bendice. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Si esta noche, a esta tarde, terminamos, hermano.